Hola, en este video vamos a empezar a hablar entonces, vamos a hacer una muy breve introducción al realismo que ustedes tienen que completar con los textos que les dejamos en el aula virtual, ¿sí? En primer lugar, esto por supuesto, pertenece a la unidad 4 del programa. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el realismo es un movimiento artístico, ¿no? ¿Se acuerdan que en la primera unidad vimos la diferencia entre movimiento, escuela, generación, ¿no? Dentro de esos conceptos, el de movimiento se refería a estas tendencias que toma el arte en las distintas formas, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener una literatura realista, también vamos a tener una pintura realista, también vamos a tener un teatro realista, ¿no? Y así. Vamos a tener una escultura y así. O sea que cuando hablamos de realismo, hablamos de movimiento. Hay otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar el realismo, es que hay dos acepciones que van a ser bastante... Hay muchas acepciones de realismo, ¿no? Pero cuando estudiamos literatura hay dos acepciones que son bastante significativas y bastante importantes a tener en cuenta cuando lo pensamos a esto, ¿no? Y una cosa es que nosotros podemos tener novelas realistas de cualquier época o novelas realistas del realismo. Y van a ser dos cuestiones diferentes. Porque el realismo como movimiento va a tener unas bases filosóficas y estéticas que son particulares y que son las que vamos a ver en síntesis más o menos en este video. Pero por otro lado podemos tener novelas realistas, y ahí usamos el realismo en un sentido como el adjetivo, ¿no? Pero usamos realismo con minúsculas, ¿no? Y quiere decir que son novelas que tratan de la vida cotidiana, y entonces ahí tiene más que ver con el tema que con una cuestión estética, ¿sí? Esto lo tenemos que tener en cuenta porque nosotros vemos una novela en la cual hay un gran componente de fantasía, como es Canción de Navidad, pero es una novela que pertenece al realismo y que nosotros la vemos como un ejemplo de novela realista inglesa. Bien. Entonces, aclarado eso, tenemos que tener en cuenta esta cuestión y que ahora nosotros cuando hablemos de realismo vamos a estar hablando del movimiento que surge a mediados del siglo XIX, principalmente en Francia, pero que nosotros vamos a ver en sus manifestaciones en la literatura victoriana, específicamente en Canción de Navidad de Charles Dickens, y por otro lado en el teatro realista ruso con El jardín de los cerezos de Anton Chekhov. Bien, en primer lugar, para pensar el realismo tenemos que pensar en el desarrollo de la ciencia moderna, ¿sí? Y en el desarrollo de la ciencia moderna vamos a hablar de Auguste Comte y del positivismo, ¿no? El positivismo tiene como guías la razón y la ciencia para plantear las plantea como la base de la conducta humana que tiende hacia el orden, ¿no? El positivismo tiene que ver con una importancia muy fuerte de la razón, pero sobre todo del método científico, para poder asir la realidad, ¿no? Esto es muy importante tenerlo claro en qué consiste el positivismo, porque van a ser las bases filosóficas de los escritores realistas. Auguste Comte crea entonces la sociología, que es esta ciencia que intenta interpretar las sociedades a partir de un método científico, ¿no? Después la sociología obviamente ha ido cambiando y ha ido modificando su metodología de investigación, pero en este caso en particular, Auguste Comte va a tratar de trasladar el método científico de las ciencias naturales a una ciencia social, como lo es la sociología, y la va a crear a esa ciencia y le va a dar estatuto de ciencia gracias a que le extrapola este método científico de las ciencias naturales, que eran las que se consideraban las ciencias
más duras, ¿no? Y las ciencias que tendían a estas cuestiones más de lo que era concretamente la realidad, ¿no? Él le va a dar entonces a la sociología estatuto de ciencia justamente por eso, porque le va a otorgar un método de investigación. Y va a plantear la teoría de los tres estados, que son tres momentos de la historia humana y tres momentos de, sobre todo, de la filosofía humana, ¿no? De la forma de pensar del hombre. La primera va a ser el estado teológico o ficticio, que tiene que ver con cómo el hombre explica el mundo a partir de las deidades personificadas. La segunda es el estado metafísico abstracto, que es cuando intentan explicar los fenómenos de la naturaleza y de la vida a través de una entidad abstracta e impersonal. Y el tercero, que es para él la mayor evolución, ¿no? Es ese estado científico o positivo, que es esta forma de explicar el mundo, los fenómenos de la naturaleza, a través de un método científico que está basado en la observación, la experimentación y la comparación. Es bien interesante pensar en el caso de Julio Verne y de Pierre-Jules Hetzel, que es su editor, y en cómo Hetzel aprovecha toda esta faceta científica que tienen los textos de Verne, que obviamente Verne se enfocaba en lo literario, le interesaba más una exploración del lenguaje, desde la novela particularmente, y cómo Hetzel explotaba esta cuestión de todo lo científico que tienen las novelas de Verne, justamente para poder vender. Porque al estar en este momento esta cuestión del positivismo tan en boga, la gente compraba más novelas porque compraba más novelas que tuvieran que ver también con un aprendizaje, ¿no? Entonces era a la vez un objeto que me hacía aprender algo del mundo y a la vez que me entretenía. Bien, vamos a pasar entonces a esta parte que tiene que ver con el mercado lector y el auge de la novela, ¿no? En primer lugar, en esta época, a lo largo del siglo XIX, se genera una alfabetización masiva de la población. Cada vez hay más personas que saben leer. Escribir no tanto, porque en muchos casos se les enseñaba a leer, pero no a escribir, porque se consideraba que la escritura era una actividad bastante libertaria. Pero sí había una alfabetización de lectura. Había mucha gente que sabía leer. Además, también una reducción de la jornada laboral, ya lo vamos a volver a hablar a esto cuando hablemos específicamente de la novela victoriana y de la época victoriana, ¿no? Esa reducción de la jornada laboral va a generar un tiempo extra de ocio que muchas veces se destinaba a la lectura. Y justamente por eso la novela se va a volver un género popular. Específicamente con Walter Scott y con Julio Verne, pero después con muchísimos autores. Va a haber entonces una profesionalización de los editores, ¿no es cierto? Justamente los editores empiezan a generar un trabajo que ya es industrial, ¿no? Justamente esto del mercado lector, y empieza a crecer el mercado editorial, ¿no es cierto? Y justamente por eso los editores empiezan a tener como otra función en esta cuestión de la edición, justamente porque ellos son los que están mediando entre el autor y el público. Entonces, eso tiene que ver con esto que hablábamos recién del editor de Julio Verne y en cómo esos editores van a empezar a tener alguna incidencia en las cuestiones creativas y artísticas de los escritores, justamente porque ellos son los encargados de vender, entonces son los encargados también de que ese producto tenga algún rasgo de interés para el público. Wilkie Collins, que era un gran escritor de la novela
victoriana, va a hablar del concepto del público desconocido. El público desconocido para ellos lo va a describir, ¿no? Y para ellos tiene que ver con ese público que antes no leía, ¿no? Sobre todo las masas obreras, que antes no leía y que ahora está teniendo acceso a las novelas, ¿no? Entonces, como ese público desconocido se va volviendo cada vez más amplio y cada vez está exigiendo más cantidad de producción literaria. Va a haber también entonces una ampliación del público femenino, ¿no? Entonces surgen esta cuestión de las revistas femeninas, las revistas de cocina, la novela también. Eso va a ser como los textos que están destinados a ser leídos por las mujeres. Los hombres leían más el diario, los temas de política y de economía, ¿no es cierto? Y nada que ver con ahora, se consideraba que las mujeres tenían más vínculo con la fantasía, con la sensibilidad, y bueno, ahí vemos que estas cuestiones de las diferencias de género no son tan nuevas y que perduraron más de lo que debían en el tiempo. Bien. Esta alfabetización que se venía generando en Europa a lo largo del siglo XIX va a tener una explosión, obviamente, cuando se declara la educación primaria universal. En Inglaterra en 1870 y en Francia en 1880, cuando la educación primaria empieza a ser obligatoria. Entonces ahí se genera un nuevo público que son los niños. Y surgen estas revistas para niños y la literatura pedagógica. Y por otro lado, esta popularización y la adaptación, que tiene mucho que ver con esta cuestión de la literatura pedagógica, de los cuentos de hadas. Nosotros después vamos a volver a hablar de los cuentos de hadas para pensar un poco en la escritura de Dickens particularmente. Pero por ahora lo dejamos un ratito ahí, pero sí es muy importante pensar en que este es el momento en el que se recuperan muchísimos cuentos de hadas y se los modifica para la lectura de los niños, que anteriormente a esta época no eran pensados como una lectura infantil. Y por último está esta cuestión de la lectura en voz alta como entretenimiento. Eso es algo que, como nosotros leemos en traducciones, es un poco más difícil de apreciarlo. Pero en Dickens se ve muy bien. Si tienen la oportunidad de escuchar alguna grabación o algún audiolibro de Dickens en el idioma original, aunque no entiendan muy bien inglés, es bien interesante revisar eso porque justamente él se dedicaba a esta cuestión de la sonoridad de las palabras y del ritmo que se genera en la narración, porque muchas de sus novelas eran justamente leídas en voz alta y era una práctica muy habitual para los trabajadores sobre todo. Bien, para terminar vamos a hablar un poquito de la estética realista, ¿sí? En primer lugar, se va a tratar de una visión de lo cotidiano totalmente desencantada. Va a ser la novela realista no habla de héroes, sino que habla de ciudadanos comunes, ¿no es cierto? Y hay un fortalecimiento de esta voluntad de conocimiento. Lo cotidiano y lo vulgar, ¿no es cierto?, lo de todos los días se vuelven categorías artísticas. Esto es bien importante de pensarlo porque también hay otras cuestiones que se vuelven artísticas como las realidades sociales, ¿no es cierto?, o detalles de la vida cotidiana que se ponen en foco. Esta cuestión de la voluntad de conocimiento que decíamos recién se relaciona con la cientificación de la novela y eso está directamente relacionado con el método científico del positivismo, ¿no? Los escritores realistas investigaban para poder hacer sus novelas. Muchos de ellos tenían una libretita en la cual iban anotando datos, pero también
Flaubert, por ejemplo, para Madame Bovary, para escribir Madame Bovary, investigó muchísimo, sobre todo la escena en la cual Charles tiene que operar a ese vecino que es Rengo. Investiga muchísimo sobre manuales de anatomía, también investigó muchísimo sobre leyes y así, ¿no? Los escritores realistas en general se documentaban muchísimo para que sus novelas fueran lo más certeras posibles en la narración. Y después hay dos cuestiones, dos procedimientos de la narración que van a ser muy, muy importantes, que son la descripción y la escena. La descripción tiene que ver con esos momentos en los cuales la narración o el relato se detienen para mostrarnos en detalle algún elemento o un lugar. Por ejemplo, en el caso de Madame Bovary hay un capítulo que se inicia con, según la edición, más o menos 5, 6, 7 páginas de la descripción de un pueblo, ¿no? Eso va a ser muy importante, porque justamente ahí es cuando se va a vincular este mundo ficcional con la realidad. Y ahí en las descripciones es donde se ve más claramente, creo yo, esta cuestión de la investigación de los escritores realistas. El otro procedimiento de la narración es la escena, que son esos momentos en los cuales el tiempo del relato y el tiempo de la historia, o sea, lo que está escrito, dura lo mismo que lo que nos están relatando, ¿no? Entonces es como si viéramos en escena lo que está sucediendo en ese momento. Y por último, se va a dar, sobre todo en la literatura victoriana, algo que se denominó el realismo impuro, ¿no? Las novelas realistas en general tenían bastante que ver con el mundo de lo burgués, ¿no? En el caso de la novela victoriana se van a empezar a mezclar con otros géneros más tradicionales, entonces por eso se le va a llamar realismo impuro, y algunos de esos otros géneros más tradicionales son la novela gótica, la narración épica, la fábula moral, la parodia, el sermón, el cuento de hadas también, como lo vamos a ver con Dickens, y otros. Bien, terminamos entonces con esta primera breve introducción a la estética realista y seguimos con otro tema, con el tema de la literatura victoriana en otro video.